temperatura. Por ejemplo, el hecho de estar cerca de una fogata significa que nosotros vamos a permitir que esa transferencia de calor venga pues hacia la persona y esta permita que la persona se abrigue, ¿cierto? Eso es lo que podemos observar, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, acá, cuando hablamos de calor, el calor y la temperatura son dos conceptos que están bastante, vamos a decir, relacionados, ¿no? Ahora, ¿y eso a qué se debe? A que en este caso, de aquí, tenemos que de manera microscópica o de manera macroscópica podemos ver acá lo siguiente. Microscópicamente, el comportamiento de los átomos y moléculas individuales. Y macroscópicamente, los cilindros de gas, los cubitos de hielo o el cuerpo humano. O sea, digamos, macroscópicamente vemos cuerpos que son palpables por nuestros sentidos, ¿no? Mientras que a nivel microscópico, o siendo un poco más explícitos, a nivel nanoscópico, es un poquito más difícil pues, de apreciar los átomos o moléculas de forma individual. Pero estas dos son, en este caso, bases para la termodinámica, es decir, la perspectiva macroscópica y microscópica, el calor y la temperatura a nivel macro y a nivel micro, dan la base sostenible para lo que viene a ser la termodinámica. Y la termodinámica en sí estudia las transformaciones de cualquier tipo de energía en energía térmica, o también de energía térmica en cualquier otro tipo de energía. Ahora, ¿y eso para qué sirve? Porque es útil saberlo por sus múltiples aplicaciones, como por ejemplo el uso en calderas, en turbinas o en cualquier otro dispositivo. Por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, ese concepto nosotros lo podemos asociar con que, bueno, mida, profesor, la temperatura en un termómetro, pero en sí, hablar de la temperatura, por ejemplo, podría ser en base a una sensación fisiológica, claro, de manera un poco, vamos a decir, empírica. Por ejemplo, si yo agarro un metal, digamos, mi puerta es de metal, agarra tu puerta de metal, bacán. Ahora, agarra tu borrador o tu lápiz. Bueno, profesor, yo en el lápiz puedo sentir que mi lápiz está caliente, mientras que la lámina de metal está fría. ¿Eso qué significa? De que en este caso observamos cuerpos que pueden estar fríos o calientes debido a nuestra sensación fisiológica, pero eso no quiere decir que en verdad su temperatura pues sea elevada, su temperatura sea baja. ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día ya sabemos que en este caso, cuando hablamos de cuerpos que se encuentran en el mismo medio, acá hablamos de cuerpos que están a la misma temperatura. Y si están a la misma temperatura, ¿qué podemos decir? Allá, en este caso, si están a la misma temperatura, estos prácticamente pueden presentar una mayor recepción de energía a aquellos que tienen una alta conductividad térmica o aquellos que tienen una baja receptividad térmica, es decir, una baja conductividad, como el caso de la madera, el lápiz o cualquier otro aislante térmico. Y en el caso de los metales son muy buenos conductores térmicos. Es por eso que se siente esa sensación de frío o esa sensación de calor, dependiendo del cuerpo, ¿correcto? Eso debemos tener presente, chicos, ¿ya? Luego, por acá, cuando hablamos de la temperatura, podemos ver pues, que incluso existen sustancias que pueden arder a temperaturas muy bajas. Entonces, ¿eso qué significa? Que el hecho de la combustión de un cuerpo, es decir, la temperatura de combustión, no implica que el cuerpo necesariamente se encuentre, pues vamos a decir, en una fase determinada. Tan solo va a depender de la condición interna que presenta el material en cuanto a la presión o a la temperatura a la cual este se encuentra. Correcto. Bien. Ahora sí. Veamos. Por aquí. Por ejemplo, sistemas para medir la temperatura. El termómetro es el más conocido y el cual se basa en la ley cero de la termodinámica. Y también puede ser en el caso de un recipiente que tiene un gas a volumen constante. Entre los cambios de temperatura hace que cambie la presión del gas. O también, por ejemplo,
se puede colocar una resistencia, usualmente un metal, que tiene, en este caso, una cierta extensión, cuya resistencia, bueno, de repente ustedes han visto también en la academia, cuando cambia la longitud, cambia su valor. Y ahí de qué te das cuenta, que o bien se ha estirado o bien se ha comprimido, de acuerdo a si se calienta o se enfría. Entonces, esas propiedades nos dan un número como longitud, presión o resistencia, nos indican, pues, en este caso, cómo se podría fabricar un termómetro. Hay diferentes formas de hacerlo. Cualquiera de ellos que permita medir ese cambio de temperatura en virtud de un cambio de resistencia, en virtud de un cambio de presión o en virtud de un cambio de longitud, nos van a indicar sistemas para medir la temperatura, ¿correcto? Entonces vamos a hablar ahora del equilibrio térmico. Cuando hablamos del equilibrio térmico, ¿a qué nos referimos? En este caso, el equilibrio térmico viene a ser aquella condición en la cual el cuerpo va a interactuar con el medio y a la vez va en un cierto momento a alcanzar ese equilibrio térmico, ¿correcto? Ahí está. De modo que podemos decir acá, ¿en qué se basa el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es cuando ya no hay ese flujo de energía, ¿correcto? De modo que cuando ya no hay ese flujo de energía, podemos decir que se alcanza, pues, esa temperatura de equilibrio térmico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá dos cuerpos, así que se encuentran, en este caso, aislados térmicamente, con una pared aislante en medio, y por acá, en medio, se encuentra un cuerpo C que está en contacto térmico mediante estos dos conductores así. Entonces, podemos decir aquí de que cuando ocurre el equilibrio entre A y B, por ejemplo acá, A y B van a estar en equilibrio térmico de manera independiente con el sistema C, de modo que se puede decir aquí de que en este caso, si ello ocurre, entonces significa de que A con B se aislaron térmicamente y luego se deja que interactúen térmicamente con C, así de esta manera. De modo que podemos decir que aquí, al final, los tres cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, es decir, A se encuentra en el equilibrio térmico con C y C a la vez con B, ¿correcto? Eso dice la ley cero de la termodinámica. Como tal, recuerden que es el modelo que se utiliza para entender este equilibrio térmico, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que tenemos. Ahora sí, desde ahí también surge el término de conductor térmico, ¿correcto? Le podemos decir acá que en este caso, aquí, el equilibrio térmico es aquel material que permite la interacción térmica y es además aquel que permite una fácil recepción o emisión de energía debido a la diferencia de temperatura. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, de aquí estarán los sistemas en equilibrio térmico entre sí, ¿no? Podríamos preguntarnos ahí. Por ejemplo, acá, si ocurre aquí entre A y B, acá el conductor ahora en medio y el aislante aquí, en C. Entonces, ¿los sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos dos alcanzan el equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque a través del conductor puede haber transferencia de energía, verdadero. Pero, ¿qué pasa con el sistema C? Acá, con el sistema C, como hay un aislante, ya no hay equilibrio térmico con C. Prácticamente el equilibrio térmico solamente se produce entre A y B, ¿correcto? Ahí está. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Entonces de ahí podemos decir que si el cuerpo C está inicialmente en equilibrio térmico con A y B, entonces A y B también estarán en equilibrio térmico entre sí. A ello le conocemos con el nombre de la ley cero de la termodinámica. Bien, entonces de ahí podemos decir que en este caso
El termómetro podría ser, como en el caso anterior vimos, ese cuerpo en común en contacto con el líquido y en contacto con la persona. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de termómetro, como tal, termómetro necesita de una escala. Profesor, ¿por qué? Es igual, por ejemplo, que la longitud, ¿no? Cuando vimos longitud, pregunta, la longitud también necesitaba una escala. ¿Cuál es la escala para la longitud? El metro, ¿no? O, por ejemplo, para el caso de la velocidad, ¿cuál es la escala? El velocímetro. Ahora puede estar en metros por hora, millas por hora, kilómetros por hora. Muy bien, desde aquí. Los termómetros van a medir la temperatura de acuerdo a escalas bien definidas. Las que son más conocidas, son más trabajadas a nuestro nivel, son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Mayormente en Celsius y Kelvin, señores. Celsius y Fahrenheit son escalas relativas. Kelvin y la cuarta, que es Rankine, están en escalas absolutas. Muy bien. Y por aquí, Celsius toma el nombre en función, o en honor, mejor dicho, al astrónomo sueco Celsius, y la escala Fahrenheit en honor al fabricante de instrumentos Fahrenheit, y mayormente es utilizado en Estados Unidos. Y por aquí, Kelvin, mayormente se utiliza porque fue designado así en el Sistema Internacional de Unidades. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Y ahí están las escalas, ¿no? El cero absoluto, ahí está. Para el Kelvin es cero, pero para el Fahrenheit es menos 460 Fahrenheit, y para Celsius es menos 273,15. Y ahora, y acá, para el punto de fusión del agua, que es la referencia que utilizan las escalas en grados Celsius y en grados Kelvin, para el agua es de 0 grados Celsius, y para el agua también en Fahrenheit sería 32 grados Fahrenheit. Acá en la escala Fahrenheit y en la escala Celsius se leen grados Celsius y grados Fahrenheit. En Kelvin o en Rankine se lee simplemente 0 Kelvin, 273 Kelvin y 373 Kelvin. No le vayan a poner la bolita de grados. Tengan cuidado. Eso está erróneo. Si yo veo eso en la práctica, en el examen, eso sí, se anula, señor. ¿Por qué? Porque significa que ni la anotación han aprendido, porque eso también lo han visto ustedes también en la CEPRE o en su academia, en su colegio. Y si no lo han visto, revisen. Muy bien. Y la otra referencia que utiliza en este caso estas escalas es el punto de ebullición del agua. Todo esto es a la presión de una atmósfera, ¿correcto? Entonces aquí tenemos lo siguiente. El punto de ebullición del agua de 100 grados Celsius, o aquí también de 212 grados Fahrenheit, o aquí también su punto de ebullición en Kelvin, 373 Kelvin, correcto. Eso es lo que tenemos. Muy bien, ahí está. Y a partir de ello, señores, tenemos nuestras escalas termométricas, correcto. Muy bien, ahí está. Muy bien. Entonces, de aquí tenemos ahí las escalas de conversión, ¿no? La temperatura en Fahrenheit sería los 9 quintos de la temperatura en Celsius más los 32 grados. La temperatura en Celsius sería pues los 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos los 32 grados. De Celsius a Kelvin sería pues la temperatura en Kelvin igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15, y la escala aquí en Kelvin, como te comentaba al inicio, no vayas a colocar pues esto, ¿no? La bolita que indica grados,
Kelvin, porque eso sí es incorrecto. En grados Celsius y en grados Fahrenheit también. En escala Kelvin o en escala Rankine no se coloca ello, ¿ya? Tener cuidado con eso. ¿Muy bien? Ahí sí. Muy bien. Ahí está. A ver, ahí tenemos una pequeña. Te lo dejamos para ti, para que lo intentes. Por acá. Vamos aquí a la escala en Kelvin y en la temperatura absoluta. Bien. Aquí, por ejemplo, la escala se basa en el principio de conservación de volumen. ¿Qué significa? De que en este caso, aquí, lo que tenemos es que si el volumen va a ser constante, de acá tenemos lo siguiente. En este caso, de aquí, la relación de presión y la relación de temperatura son directamente proporcionales. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. Perdón. Entonces ahí tenemos ahí. Ahora aquí. Por ejemplo, el famoso punto triple, o el punto donde coexisten pues las temperaturas, o perdón, las fases, tiempo, ¿cuáles son? En este caso, el punto triple es aquel punto de temperatura y presión en el cual coexisten las tres fases de esta sustancia, sólido, de líquido y de gas. Correcto. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Desde aquí tenemos ahí que la temperatura a cualquier presión va a ser igual a ¿qué? El punto triple, entre la presión del punto triple, por la presión determinada. O sea, prácticamente por esa conservación de volumen, podemos decir en este caso que la temperatura para cualquier presión está dada por esta relación, ¿correcto? Donde en el caso del agua, la temperatura para el punto triple en Kelvin es esta, o también en grados Celsius sería esta, ¿correcto? Bien, entonces la temperatura sería 273.16 Kelvin por la presión en ese punto entre la presión en el punto triple. Bien, ahí por ejemplo, si tienes acá un termómetro de gas, registra la presión absoluta correspondiente a, esta es la presión total de mercurio, estando en contacto con el agua en el punto triple. Allá, o sea, está en el punto triple a esta presión. ¿Qué presión indicaría en contacto con el agua al punto de ebullición normal? Allá. Entonces aquí, ¿qué vas a hacer? Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Para el mercurio, resolución. Como tienes el termómetro de gas, tú dices, aquí, lo que me piden es la presión que indicará cuando está en contacto con el punto de ebullición. ¿Ya? Me piden una presión PX, le voy a llamar, ¿ya? Primero, cuando el termómetro de gas, ¿sí? Vamos a colocar aquí un termómetro de gas, más o menos así. Ahí está. Ese es mi termómetro de gas. Aquí está el gas. Dice, indica una presión absoluta. Allá. Esta es una presión manométrica del gas. Recuerda que la presión manométrica debe ser igual a la presión absoluta menos
la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, de aquí, recuerda de que acá, cuando tú hablas de la temperatura de ebullición normal, es porque en condiciones normales, la presión atmosférica es de una atmósfera. Ahí está. Entonces, de aquí ya tenemos como dato esto. Ahí está. Ahora, de aquí, en este caso, para este termómetro, tengo lo siguiente. Para el termómetro de gas, que tengo que la presión debe ser igual a que, en este caso, aquí sería la presión del punto triple entre la temperatura para el punto triple. Y esto por la temperatura en esa condición. Entonces aquí nosotros sabemos lo siguiente. El termómetro va a registrar una presión de 325. Allá. Pero esta es la presión, en este caso, absoluta. Allá. Entonces directamente coloco aquí la presión absoluta. 325 milímetros de mercurio. Ya. Y esto será igual a qué. Dice, estando en contacto, o sea, está en contacto con el agua en el punto triple. A ver, la temperatura en el punto triple, como ya hemos visto, sería de 273.16. 273.16 Kelvin. Y todo esto, aquí en el numerador, con la presión del punto triple. En este caso, aquí, si nosotros ubicamos acá, esta sería la presión en aquel punto triple donde va a comenzar a ebullir. Ahí está. Pero esa presión en el punto triple se va a relacionar con la temperatura a la cual va a comenzar a ebullir el agua. Entonces aquí, esa presión, por condición, triple, no, perdón, temperatura Tx. La temperatura del punto triple ya le pusimos. Ahí, por condición. Correcto. En este caso, la temperatura, no, ten cuidado. Es que aquí no es la temperatura, en este caso, a la presión, en este caso, vamos a ir directamente, ¿no? En condiciones normales. ¿Por qué? Acá tengo que verificar que esa condición normal, la presión en el punto triple, debe ser de una atmósfera. ¿De cuánto? Vamos a ponerlo por acá. 760 milímetros de mercurio. Opera 325. Ya, milímetro con milímetro se vaya. Sería 760 entre 273.16 por la temperatura Tx. Por lo tanto, Tx, ¿a qué debe ser igual? Bien, de aquí, a ver, ¿cuánto sería esto? Aproximadamente, a ver, calculadora, saquemos la calculadora, a ver, calculadora, de aquí, a ver, dice 325, está, 25 por 273.16, todo eso entre 760. Más o menos, la temperatura a la cual debe producirse esto sería de 116,8 Kelvin, aproximadamente.
¿Esto qué significa? Que esa temperatura es bajo la condición de que sea medida con este instrumento. ¿Por qué? Porque la escala de él está en función del punto triple. Correcto. Ahí está. ¿Bien? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Vamos ahora sí a pasar a lo siguiente. Cuando hablamos, en este caso, de la expansión térmica, ¿por qué es importante estudiarla? Porque, señores, cuando hablamos nosotros de expansión térmica, la expansión térmica se aplica en varios temas de ingeniería. Por ejemplo, cuando se construyen los puentes, no sé si se han dado cuenta de que hay pequeñas ranuras que están, por así decirlo, pues, en la estructura. No vayan a pensar que la estructura está mal hecha, mal diseñada, sino por el contrario, que esas estructuras, o mejor dicho, esas ranuras, garantizan la permanencia de esa estructura tal cual. ¿Por qué? Porque, perdón, porque cuando ocurre una transferencia de calor, ¿qué es lo que sucede? En este caso, va a cambiar aquí la temperatura. Y cuando cambia la temperatura, ¿qué podemos decir? En este caso, si cambia la temperatura, aquí tenemos lo siguiente, de que en este caso, al cambiar dicha temperatura, lo que observamos es simplemente de que este cuerpo se dilata y va a entrar en contacto físico con la otra parte. Para que no ocurra ningún problema, ¿qué sucede? En este caso, lo único que va a hacer la ranura es permitir que se pueda expandir y con ello no pasa nada en la estructura. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Muy bien, señores. Eso es lo que tenemos. Ahora, por ejemplo, vamos a hacerlo con audio, ¿ver? Aquí. A ver, un momento, voy a poner los audífonos para que no haga interferencia. Muy bien. Ahora sí, atendamos, por favor. Gravesand's ball and ring experiment. The apparatus consists of a metallic ring, Mira through la which esfera. a metal ball can La esfera just no pass pasa, at tío. room temperature. When ¿Ya? the ball is heated Y to a mira qué pasa high cuando la esfera es temperature, calentada. Mira. then again placed on the ring, one finds that the ball does not pass through the ring. This shows that on heating, the diameter of the ball has increased. The sagging wire. The apparatus consists of a metal wire hung between two stands. Curtain ring is made to pass through the wire. When the wire is heated, we find that the ring begins to sag in the wire, indicating the increase in the length of the wire. Bimetallic strip. A bimetallic strip is made from two thin strips of metal, which expand by different amounts when heated. Often brass and steel are selected. The two pieces are welded. When heated, brass expands more than steel, bending the strip into an arc. Muy bien. A ver, chicos. Describan qué es lo que ha sucedido. 2 minutitos. Esperen un minutito, por favor. Me está llamando el correo un momentito, por favor.
Muy bien, señores. Ahora sí, vamos. A ver, ¿qué nos pueden decir? ¿Por qué no pasaba la bolita y por qué ahora pasa la bolita? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, adelante Ismael, adelante, vamos, opina, opina. Por el cambio de temperatura que pasa el metal, ha aumentado el volumen. ¿Aumentó el volumen de quién? Del primer experimento de la bolita, porque no pasa. Correcto, correcto. Y por eso no puede pasar. ¿Y qué se debe hacer para que pueda pasar entonces? Se debe enfriar. Se debe enfriar, correcto. Bien, entonces eso es lo que sucede, chicos, ¿correcto? Cuando hay un cambio de temperatura, el cuerpo se dilata, ¿correcto? Eso debemos darnos cuenta. Entonces, profesor, por ejemplo, yo que cocino todos los días en mi olla, ¿no? O hago mi comida de repente en el sartén, metálico obviamente, entonces, estas superficies se calientan y lo que hacen es, obviamente, dilatarse. No sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, ahora último ya, el acero que utilizan, no sé si se han fijado, al menos, bueno, digamos ya las parejas más jóvenes, ¿no? Que se han comprado sus utensilios de cocina, usualmente hay ollas, sartenes ya de acero quirúrgico. ¿Qué significa? Que son de un material bastante resistente al calor, que no se deforman al cambio de temperatura. Pero, por ejemplo, si tú revisas, pues, por así decirlo, la sartén de la abuelita, el abuelito, sus sartenes usualmente eran de un material, vamos a decir, fierro, aluminio o una aleación entre ellos, pero de alguna manera, estos cuando ya tenían tiempo, 5 años, 4 años, comenzaban a deformarse. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque el calor deforma al sólido. ¿Y eso por qué? Por la dilatación térmica que experimenta. O sea, no vayan a pensar que esos cúmulos que se presentan pues en las ollas cuando tienes ahí pues a la vista las ollas de tu abuelito y tu abuelita, son digamos como que extraños, más bien por el contrario. Esos cúmulos que se formaron son, vamos a llamarle pues, cúmulos naturales que se pueden observar. ¿Correcto? Eso es lo que se tiene. Bien, ahora sí, continuamos. Perdón. Ahora vamos a hablar de la expansión o la llamada dilatación lineal. Por ejemplo, si yo tengo una barrita de longitud L0 a una temperatura inicial T0, ¿qué pasa cuando aumento la temperatura en delta T? Hay un cambio de longitud, delta L. Si duplico la variación de la temperatura a 2 veces delta T, el cambio de longitud será el doble. Esto, por si acaso, es un hecho experimental, es un hecho empírico, no es algo teórico. Y luego podemos decir aquí de que el cambio de longitud va a ser directamente proporcional al cambio de temperatura, primero. Luego, si tengo varillas aquí, en este caso, para el mismo material, pero que experimenten una longitud inicial L0 y luego existe aquí un cambio de temperatura del TT, aquí va a haber un cambio de temperatura del TL. Pero si ahora tomo una varilla del doble de longitud de la que tenía, del mismo material, cuando cambio la temperatura en delta T, ahora hay un cambio de longitud del doble de lo que había anteriormente. Es decir, ¿a qué conclusión llego? A que el cambio de longitud va a depender también directamente del cambio de temperatura, o sea, son directamente proporcionales. ¿Bien? Y de ahí se deduce que el cambio de la longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación térmica por la longitud inicial por el cambio de temperatura. ¿Correcto? A esto le llamamos la expansión térmica lineal. Y de aquí, alfa es el coeficiente de expansión lineal que se expresa, perdón, en Kelvin a la menos 1 o grados Celsius a la menos 1. Y va a describir las propiedades térmicas de expansión que tiene el material, es decir, que también recibe el calor o la energía térmica para poder aumentar o disminuir su longitud. ¿Correcto? Ahora de acá, por ejemplo, si tenemos acá la longitud final,
Esto sería la longitud inicial más el cambio de longitud. Y por acá, si escribimos ese cambio de longitud así de esta manera, alfa L0 por delta T, entonces aquí tendríamos, bueno, factorizando el L sub 0, tendría 1 más el alfa por el delta T. De modo que, de aquí, vamos a ver un videíto de la expansión lineal. Atentos. In this expansion, when a solid is heated, there is a change in its length alone. Muy bien. ¿De qué te diste cuenta? Que conforme se transfiere energía, en este caso debido a la flama, ¿qué pasó con la varilla? Aumentó su longitud, ¿correcto? Y eso se puede ver claramente ahí en el esquema. Correcto, eso es lo que tenemos. Bien, ahí tienen una aplicación sencilla, eso para ti, hagas, y la expansión de volumen. Tenemos acá, de igual manera, al A, por si acaso, coloqué expansión lineal, expansión de volumen. ¿Por qué? Porque se supone que expansión en el área o expansión superficial, también usted lo puede revisar, revíselo, está en el CIARS, en el CERWE, en cualquiera de los libros. Y cuando hablamos de la expansión volumétrica, ¿no? O expansión térmica de volumen, que es lo mismo, sería igual, ese cambio de volumen igual a el coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por el cambio de temperatura, ¿correcto? Donde beta es el coeficiente de expansión de volumen, está en Kelvin a la menos 1 o en grados Celsius a la menos 1. Y aquí entonces tenemos que, si yo tengo un cierto volumen, el coeficiente de dilatación volumétrica, acá se simboliza esto con beta o también con gamma, por si acaso. En los libros universitarios lo simbolizan con beta, en los libros en nivel preuniversitario con gamma. La cuestión es que usted sepa qué es lo que cuantifica, si es el coeficiente de dilatación volumétrico, obviamente debe ser el triple del coeficiente de dilatación lineal. Si es el coeficiente de dilatación superficial, como lo denotan a nivel preuniversitario, eso debe ser el doble del coeficiente de dilatación lineal. Así es, Amanda. Ahí tenemos algunos coeficientes de dilatación, tanto lineal como volumétrico, para algunos materiales sólidos, por ejemplo, o para los de volumen, como sólidos o también líquidos. Bien, ahí están, ahí tienen otra aplicación. Les dejo ahí la aplicación para que lo intenten, para que se entretengan un rato. Luego, vamos a hablar del esfuerzo térmico, que es ya lo que en sí interesa, ¿no? Porque la parte anterior prácticamente es una recopilación de lo que usted ha visto, pues, a nivel, vamos a decir, preuniversitario, ¿no? En esta última parte lo que vemos es lo siguiente. En este caso, aquí, lo que tenemos es, si nosotros tenemos acá dos superficies en contacto, por ejemplo, una pista, se deja esta pequeña grieta, claro, es pequeña, ¿no? Debido a los cambios de temperatura que va a existir en esta región. ¿Por qué? Porque recuerda que en toda región, por más frío, por más caliente que exista, siempre hay estaciones que cambian la longitud del material. Por ello, esta pequeña grieta que está aquí, lo que hace es evitar, pues, el choque de ambas estructuras y obviamente su posterior deformación. No sé si tú te has fijado, cuando uno viaja mayormente, bueno, aunque ahora ya no, no tanto, pero antes cuando uno viajaba, por ejemplo, a provincia, donde, por ejemplo, veías, pues, pistas que estaban un poco deterioradas, ya antiguas obviamente, veías que estaba todo levantada la pista, ¿no? O es más, por ejemplo, aquí en los conos, no, aunque ya también ha mejorado un poco la infraestructura de pistas y veredas. ¿Por qué? Porque ya no construyen pues la pista así de manera, vamos a decir, pues, en una sola,
superficie, sino lo hacen por paños. ¿Para qué? Para evitar que esa pista llegue a voltarse o llegue a generarse algún bache o de repente algún hundimiento debido a ese cambio brusco de temperatura, ¿correcto? Para ello justamente, en las veredas, donde es más notorio, si te has dado cuenta, cuando el albañil hace esas veredas, lo que hace es dejar una pequeña ranura. ¿Para qué? Para evitar que esta superficie de la vereda choque una contra la otra. Y eso evita, puede que exista, vamos a decir, una deformación anticipada de la estructura, ¿correcto? De modo que aquí nosotros sabemos lo siguiente: el cambio de longitud entre la longitud inicial del efecto térmico sería el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Ahí está. Eso es lo que hemos visto ahora. Pero también recordemos del módulo de Young. Sabemos que en el módulo de Young, perdón, del módulo de Young, sabemos que de aquí, el módulo de Young es igual a qué? Al esfuerzo, aquí, por tensión, por compresión, entre el cambio de longitud, en este caso, producido por esa fuerza-tensión. Así. Entonces igualamos estas dos expresiones y que tenemos de que aquí, cuando ocurra, en este caso la deformación del material, va a ser debido a ambos efectos, tanto el esfuerzo térmico debido a la tensión, como el esfuerzo debido al cambio térmico en el material. De modo que, de aquí, cuando ambos sean iguales a cero, como te indicaba aquí, entonces tenemos que el esfuerzo térmico, porque esfuerzo entre áreas, ese esfuerzo térmico, ¿a qué debe ser igual? A menos el módulo de Young por alfa por la variación de temperatura. Así es, amén. Donde, en este caso, cuando la temperatura disminuye, el delta T es negativo. Por lo tanto, negativo me da un esfuerzo positivo, ¿correcto? Y eso implica que se requiere una fuerza, un esfuerzo de tensión para mantener esa longitud, ¿correcto? Entonces me indica cuánto de fuerza debo aplicar o cuánto debe ser el esfuerzo para mantener esa variación de temperatura. ¿Bien? Y si delta T es positivo, entonces F y A son negativos. ¿Qué significa? Que deben ser esfuerzos por compresión. ¿Para qué? Para que haga que la superficie se comprima y pueda mantenerse estable la estructura. ¿Bien? Eso es lo que tenemos. Muy bien, señor. Ahí sí. Ahí tienen un ejemplito. Y con eso terminamos esta primera parte. Muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Adelante. Hola. Hola, hola. Muy bien. Continuando ahora con lo que viene a ser el calor. Vamos a hablar acá de lo siguiente. Cuando hablamos del calor, como ya lo mencionamos en la presentación anterior, el calor está íntimamente relacionado con la temperatura. Y como tal, nosotros vamos a decir que el calor tiene que ver con el flujo de energía. Por ejemplo, si yo tengo esta taza que está caliente, ¿no? He preparado mi café, mi chocolate, de repente mi té, mi manzanilla, y está súper caliente. Pero, ¿eso qué quiere decir? El comportamiento que muestra calor al propagarse de la taza hacia el exterior, ¿qué es? Aquí, si nosotros observamos, tenemos aquí una lata gaseosa y un cubito de hielo. Entonces, en este caso, tengo aquí esta lata de refresco, obviamente tiene que tener una mayor temperatura que el cubo de hielo, puesto que está sólido este. Entonces aquí, ellos no están en equilibrio térmico.
De modo que cuando se junten, ellos dos van a alcanzar el equilibrio térmico. Pero ese equilibrio térmico que alcanzan, ¿debido a qué se ha dado? Debido a que en este cambio de temperatura debe ocurrir algo entre ellos. Eso que ocurre entre ellos viene a ser, en este caso, la transferencia de calor. Correcto. Ahí está. Eso es lo que tenemos. De ahí podemos decir, cuando hay transferencia de calor, nosotros ya sabemos cómo es la transferencia de energía. ¿Cómo se dio la transferencia de energía? Allá, cuando yo tengo un cuerpo, profesor, y por acá alguien empuja el cuerpo. ¿Sí o no? Aquí, si consigues empujar este bloque, le aplicaste una fuerza y lo llegaste a desplazar. ¿Correcto? Eso es lo que observamos. Entonces, de aquí, ¿eso qué es? El trabajo. Eso es trabajo. Correcto. Ahí está. Eso tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Acá, por ejemplo, podemos decir que la parte mecánica que ya hemos visto ya hace buen tiempo, vamos ahora a interpretarla, pero ya no desde el punto de vista de transferencia de movimiento, sino ahora desde el punto de vista de calor. Entonces, hay un equivalente mecánico que relaciona pues esa transferencia de movimiento, el trabajo, con esta nueva cantidad llamada calor, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces de aquí, ese equivalente mecánico del calor lo midió por primera vez James Prescott Joule, correcto. Y James Prescott Joule, perdón, en este caso, ¿qué hizo? Aquí, diseñó este equipo en el cual, por ejemplo, en el interior tenía agua y acá internamente unas paletas y acá un termómetro. De modo que se enrolló aquí a este eje que estaba conectado a las paletas una cuerda y esta cuerda estaba sujeta a un peso. De cuando el peso comenzaba a caer, ¿qué sucedía? Realizaba trabajo, pero ello en qué se transformó? En energía, en calor. Para el caso aquí se definía la caloría como aquella energía necesaria para que un gramo de agua cambie su temperatura de 14,5 a 15,5 grados Celsius. Y ahí tenemos el llamado equivalente mecánico del calor. ¿Bien? Por aquí, con ese experimento, yo lo que hizo fue generar, pues, en este caso, una equivalencia entre lo que era la parte de la mecánica, que ya sabíamos, y la parte del calor, que era lo que se estaba aprendiendo recién. ¿Muy bien? A ver, veamos el video. Va cayendo y listo. Y se transformó la energía potencial gravitatoria en qué? En energía calorífica. Correcto. Eso es lo que tenemos. A ver, un minutito aquí, por favor, chicos. Un minuto.
Muy bien, señores. Ahora sí, continuemos. Veamos. Desde aquí, después de ver el equivalente mecánico de calor, ¿qué podemos observar? Bueno, en este caso, que esa transferencia de calor aquí nos da la idea de que podemos transformar energía en algún tipo de energía térmica o energía térmica en algún otro tipo de energía. Y esa es la base de lo que corresponde a la termodinámica, ¿correcto? Eso es lo que tenemos. De modo que acá, como te decía, referente a la caloría, era esa cantidad de calor necesaria para elevar un gramo de agua de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius. O también se usa la kilocaloría igual a 1000 calorías, que es lo mismo. Bien, entonces de ahí están las equivalencias. Una caloría, 4,186 joule, o una kilocaloría igual a 1000 calorías, o 4186 joule. Así de esa manera. Bien, eso es lo que tenemos. Bien, ahí está. Muy bien. Y de ahí también existen otras unidades, usualmente las unidades inglesas, el British Thermal Unit, BTU, como se conoce, y es de 778 pie, FT, ¿no? Foot por libra, correcto. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Y eso también es equivalente a 252 calorías o 1055 joules, correcto. Eso es lo que tenemos. Bien, ahí está. Muy bien. Por aquí. Cuando le transferimos calor a una sustancia, acá vamos a hablar del calor específico. El calor específico, en este caso, es aquella cantidad de calor necesaria para cambiar un gramo de masa en una temperatura de 1 grado Celsius. Allá. O sea, aquí C es el llamado calor específico, que es una cantidad que depende del tipo de material. Correcto. Y por aquí, para un cambio infinitesimal, en este caso, de temperatura, un T, entonces por aquí se le va a transferir una cantidad de calor Q, un diferencial de Q. Así de esa manera. Correcto. Muy bien. Eso es lo que tenemos. Muy bien, chicos. Ahí está. Y de ahí, la expresión matemática para ello sería que el calor específico sería la inversa de la masa, que se mantiene fija o constante, por la diferencial de calor por la diferencial de temperatura. Donde si el calor transferido es positivo, significa que se le ha dado calor a la sustancia, por lo tanto, su temperatura aumenta. Y si es que se le ha quitado calor a la sustancia, por lo tanto, su temperatura disminuye. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Y de acá, el calor específico del agua es aproximadamente 4190 joule por kilogramo Kelvin, o también una caloría por grado Celsius. Bien, y ahí tienen una pequeña aplicación también para que se entretengan, para que lo hagan. Y ahora hablemos de la capacidad calorífica molar. Cuando hablamos de la capacidad calorífica molar, ¿a qué nos referimos? En este caso, es la cantidad de energía que le debo transferir en forma de calor a un número determinado de moles, en lugar de una masa m. Porque recuerda que las moles, ¿no? De lo que nosotros hemos aprendido en química, sabemos que ¿a qué es igual el número de moles? El número de moles sería el peso, o bueno, la masa en verdad, ¿no? Entre la masa molar, ¿correcto? Pero para una sustancia cualquiera, la masa molar es constante. ¿Qué quiere decir? Que el número de moles y
el peso o la masa de esa sustancia, ¿cómo deben de ser? Bueno, si esta es la masa molar, así, y esta es una constante, si el cociente de I2 es constante, ¿qué significa? Que el peso o la masa es directamente proporcional al número de moles, ¿correcto? Eso significa. ¿Bien? Ya que entonces, si tenemos acá, la masa es el número de moles por la masa molar. De modo que, reemplazando esto, sería pues calor específico, número de moles, masa molar, donde el calor específico y la masa molar, ¿cómo se le llama? Se le llama calor específico molar o capacidad calorífica molar, ¿correcto? De modo que, de aquí, el calor sería el número de moles por la capacidad calorífica por la variación de temperatura. ¿Muy bien? Desde ahí, de manera infinitesimal, se puede entender como la capacidad calorífica igual a que, a la inversa, el número de moles por la derivada del calor con respecto a la temperatura o diferencial de calor por diferencial de temperatura, y esto debe ser igual a la masa molar por el calor específico, que es igual a la capacidad calorífica molar. ¿Correcto? Muy bien, ahí tenemos la capacidad calorífica molar del agua, que debe ser de ¿cuánto? De 75.4 Joule por mol Kelvin. Correcto. ¿Sí? Y tienen algunos valores de calor específico, su masa molar y su capacidad calorífica molar, respectivamente. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Adelante, chicos. Muy bien, ya que no hay dudas, vamos. Vamos a hablar ahora del estudio de la medición del calor, o sea, la calorimetría, y también de los cambios de fase. Por ejemplo, cuando hablamos de la transferencia de calor, puede ser o bien para variar la temperatura o bien para cambiar de fase. Y recuerden esto, los cambios de fase van a depender de la presión y de la temperatura del entorno. Es decir, por ejemplo, si yo estoy aquí en la costa, la presión a la cual ocurre el cambio de fase, por ejemplo, para el agua, a 0 grados Celsius pasa de fase sólida a fase líquida o viceversa. Y cuando vamos a la temperatura de 100 grados Celsius para el agua, cambiamos de fase, de la fase líquida a la fase gaseosa o de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿correcto? Entonces tengamos en cuenta ahí. Ahora, si nosotros, en este caso, podemos observar aquí que ese cambio de fase depende de la presión y depende de la temperatura, podemos preguntar, ¿cómo sería un diagrama de fase entonces? Como te estaba mencionando hace rato, aquí, para el caso de la temperatura, tenemos acá el punto triple y tenemos por acá, cada una de estas curvas representa el equilibrio entre las fases. Por ejemplo, aquí tenemos la fase gaseosa, la fase vapor, la fase líquida y la fase sólida. Y en cada una de estas líneas se considera que coexiste tanto la fase sólida como la líquida para este caso, o para esta curva de aquí, la fase líquida con la fase gaseosa, o para esta curva acá, la fase sólida con la fase gaseosa. Correcto. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, continuemos. Entonces, en este diagrama de fases tenemos ahí de que aquí nos permite entender de que en este caso va a haber una condición en la cual hay un equilibrio entre una fase, es decir, entre la fase gaseosa y la fase líquida, o la fase líquida y la fase sólida, o entre la fase sólida y la fase gaseosa. Todo ello depende que solamente de la presión y de la temperatura en la cual se encuentre su entorno. Muy bien, vamos a hablar ahora del calor de fusión. Como te mencioné,
Cuando hablamos de la fusión es un cambio de fase, en este caso de la fase sólida a la fase líquida. ¿Muy bien? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, por ejemplo, en el caso del agua, para convertir 1 kilogramo de agua a 0 grados Celsius, en 1 kilogramo de agua líquida, también a 0 grados Celsius, a la presión atmosférica, necesitamos 3.34 por 10 a la quinta joule de calor. Esa es la cantidad de energía que necesitamos. Correcto. Entonces puedo decir que aquí definimos el latente de fusión, o también llamado el calor latente de fusión, de valor 3.34 por 10 a la quinta joule por kilogramo, o 79.6, prácticamente aproximadamente 80 calorías por gramo. Correcto. De modo que el calor para que se transforme, para que se funda, o para que se fusione, o para que se congele, o para que se solidifique, en este caso, va a ser igual a la masa por ese latente fusión. Ahora, si es que gana calor, es porque el latente es positivo. ¿Qué significa? Que aquí va a cambiar desde la fase de menor energía a la fase de mayor energía, es decir, de la fase sólida a la fase líquida, y de la fase líquida a la fase gaseosa. Correcto. Y viceversa también. ¿Bien? De ese calor sería la masa por el latente de fase. ¿Bien? Y aquí entonces podemos decir que esa transferencia de calor puede ser o positivo o negativo. Vuelvo a repetir. Positiva cuando pasa de un estado o de una fase de menor energía a otra de mayor energía. Y negativo cuando pasa de una fase de mayor energía a una de menor energía. ¿Bien? Y por acá tenemos la curva de la temperatura versus el tiempo. En este caso, aquí me indica cómo le estoy transfiriendo energía en función del tiempo. Y por acá me indica cómo son esos procesos en los cuales la sustancia cambia de temperatura o cambia de fase. Cuando no cambia la temperatura, es decir, por ejemplo, de B a C, no cambia la temperatura. Acá, ¿qué hay? Cambio de fase. Aquí, ¿cambio la temperatura? No, no cambió, profesor. Entonces, ¿qué hay? Cambio de fase. Cuando no cambia la temperatura, tenemos los cambios de fase. Cuando hay un cambio de temperatura, tenemos la transferencia de calor que permitió variar su temperatura. Ahí está. Y tenemos ahí algunos puntos de fusión normal, por ejemplo, juntamente con algunos calores de fusión para el hidrógeno, para el nitrógeno, oxígeno, etanol y otras sustancias. ¿Muy bien? Eso tenemos. Y hay una pequeña aplicación para que te entretengas. Hay otra. Y ahora sí, vamos a los mecanismos de transferencia de calor. Profesor, ¿por qué es importante conocer un mecanismo de transferencia de calor? Simple, porque la transferencia de calor, ¿qué es lo que hace? Me indica cómo es que ocurre esa transferencia. Correcto. Ahí está. Entonces, cuando veamos cómo ocurre esa transferencia de calor, es cuando nosotros nos damos cuenta, en verdad, cómo es que va a ocurrir y qué es lo que va a producir. Correcto. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, señor. Muy bien. Ahora de acá. Acá tenemos, por ejemplo, la conducción. La conducción mayormente se da en sólidos, escucha bien, sólidos. La convección se da en fluidos, es decir, sólidos y líquidos. Perdón, sólidos y gases. Oh, no, disculpe, fluidos es líquidos y gases, disculpen. Aquí, la convección se da en fluidos, en líquidos y gases. Y la radiación. La radiación se puede dar tanto en líquidos, gases o sólidos. Correcto. Muy bien. Ahora sí, veamos. Cuando hablamos de la conducción, acá, por ejemplo, lo que sucede cuando nosotros tenemos una sustancia a una elevada temperatura. Colocamos acá, vamos a decir, un conductor térmico, como por ejemplo un metal,
¿Y qué es lo que sucede? La transferencia de energía va a ocurrir, en este caso, desde la región de mayor temperatura, es decir, donde está el contenido del agua, que está caliente, hacia la región de menor temperatura, que sería la parte de la cuchara que está fuera del agua. Ahí está. Y tenemos ello. De modo que poco a poco la energía se va transfiriendo, partícula a partícula, a través de ese sólido. Correcto. Lo cual me indicaría cómo se está dando la transferencia de calor. Ahí está. Mientras que, por ejemplo, por aquí, si yo tuviera este experimento que indica acá agua caliente, acá hay un tenedor de metal y un tenedor de plástico, y está, en este caso, sujeto a 2 trocitos de queso. A ver, ¿cuál caerá primero? Atendamos, ¿ya? Le echamos agua caliente, mira, y los 2 tenedores están ahí. Mira qué es lo que pasa con el queso que se encuentra en su extremo, ¿no? Te das cuenta que comienza a transferirse el calor, se transfiere así, así, y mira qué pasa acá. Y mira qué pasa acá. Te vas dando cuenta que este comienza a deformarse, ¿no? Por la misma transferencia de energía. Y mira, sigue viendo, y mira qué pasa. Se cayó. ¿Por qué? Porque simplemente se calentó lo suficiente que hizo posible que se dilate y ¡pum! Cae. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahora sí, cuando hablamos de la transferencia de calor, nos referimos a la corriente de conducción. En este caso, esa corriente de conducción sería pues la derivada del calor con respecto, perdón, al intervalo de tiempo, o al tiempo nada más. Y eso sería K por A por la temperatura caliente menos la temperatura fría entre la longitud. O también aquí podemos reconocer acá diferencial de Q sobre diferencial de T, la corriente de calor, es decir, la energía por unidad de tiempo. Acá la conductividad térmica del material y esta variación de temperatura entre la longitud sería el gradiente de temperatura. Bien, tenemos ahí algunas conductividades térmicas para algunas sustancias y de acá podemos decir, por ejemplo, si lo queremos expresar de manera infinitesimal, esa corriente térmica, H, sería diferencial de Q sobre diferencial de T, debe ser igual a ¿qué? A menos la conductividad por el área de sección transversal por la derivada de la temperatura con respecto a su posición, a la cual se está propagando el calor. X representa la dirección de propagación del calor. T es la temperatura que va a tener a cierta posición. Y ese signo negativo que indica que acá indica cómo se transfiere el calor de regiones de mayor temperatura hacia regiones de menor temperatura. Correcto. Ahí está. De modo que, por aquí, por ejemplo, también se puede escribir esto así. La corriente térmica, el área por esa variación de temperatura entre R, donde R viene a ser la llamada resistencia térmica. Y esa resistencia térmica tiene la forma de longitud entre la conductividad, donde L, ¿qué cosa viene a ser? El espesor de la placa, ¿correcto? Ahí está. Eso es lo que tenemos. Y K, obviamente, es la conductividad térmica. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Ahí tienen una pequeña aplicación para que se entretengan. Y pasamos a la convección. En el caso de la convección, esa es la transferencia de calor que ocurre cuando se da en un fluido, llámese un líquido, llámese un gas. Por ejemplo, cuando cocinamos, ¿qué es lo que sucede? Aquí, la primera parte que recibe toda esa gran cantidad de energía, ¿quién es? La parte de la base, porque está en contacto prácticamente con la superficie de la cocina y de la hornilla, en la cual se le da una gran cantidad de calor, así. Y esta comienza a transferirse a la primera capa, que está más abajo, luego a la siguiente capa, y luego a la siguiente, y luego a la siguiente, y así sucesivamente, ¿correcto?
Eso es lo que tenemos. De modo que, ¿por qué ocurre, señores? Cuando yo transfiero calor, ya hemos visto que ocurre la expansión térmica. Por ejemplo, si aquí hay una expansión del tipo volumétrica, ¿qué puedo decir? Allá, en esa expansión volumétrica, al aumentar el volumen, ¿qué pasa con la densidad? Bueno, la densidad era masa entre volumen. Si el volumen está aumentando, puesto que en esta región, aquí abajo, va a haber un aumento de volumen. Al haber un aumento de volumen, como la masa es constante, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Y al tener una menor densidad, pregunta, ¿qué hace la sustancia? Allá. Si tiene menos densidad, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la parte superior, sí o no? Ya lo hemos visto en nuestro capítulo de hidrostática. A menor densidad, se va a colocar más cerca de la superficie. Y eso es lo que observamos, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos la descripción paso a paso de cómo es que se ha transferido calor por convección. Muy bien, ahí está. Y ahí, por ejemplo, una idea de cómo es que se transfiere calor por convección. Aquí, por ejemplo, en el Perú, estos sistemas de calefacción serían de suma importancia ahora todavía que viene el famoso friaje y va prácticamente a perjudicar a muchas familias en provincias. Por ejemplo, estos sistemas de convección se podrían hacer, bueno, la UNI todavía no he visto que haya presentado un proyecto referente a esto, y puede ser aquí generar hornos, ¿no? De bajo costo, en cuyo interior, por ejemplo, se ponga leña, ¿no? Que es menos tóxica, y todo obviamente cerrado, y obviamente solamente dejar salir la transferencia de calor, y el calor, como va a hacer que el aire se caliente, va a ser menos denso, y al ser menos denso, el aire comienza a circular por aquí, y el aire que es más frío va a ser empujado por ese aire, y va a comenzar a pasar a través de ese horno. Y ahí lo que va a suceder es que una vez que ya se va calentando todo el aire, otra vez la corriente térmica viene así, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para mejorar, en este caso, la calidad de vida de una persona que vive en lugares un poco fríos, ¿no? Llámese nuestra sierra peruana, por ejemplo. Bien, ahí tienen otra aplicación. Y por último, la transferencia de calor por radiación. Cuando hablamos de la radiación, señores, ¿a qué nos referimos? Bueno, radiación viene de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, cuando un cuerpo irradia, lo hace en función a la temperatura en la cual se encuentra. ¿Por qué? Porque según la teoría, ¿no? La de Stefan Boltzmann, de un cuerpo, puede ser un perfecto radiador de energía o un perfecto absorbedor de energía. En este caso, aquí, nosotros, por ejemplo, podemos ver que al estar, supongamos, pues, con fiebre, ¿qué es lo que sucede? Tenemos, vamos a decir, una temperatura más elevada. Pero, por ejemplo, si me colocan el termómetro en mi boca, prácticamente el termómetro va a funcionar por la ley cero de termodinámica, claro que sí. Y en el caso, digamos que me coloquen un termómetro infrarrojo, no sé si has visto, ahora con la pandemia, por ejemplo, en algunos bancos, han estado controlando la temperatura de los sujetos que entran a través de un sensor de temperatura, un IR, un infrarrojo. Entonces, ese sensor indica la temperatura a la cual se está encontrando el cuerpo que está enfrente de él, ¿correcto? O sea, esa es, digamos, una forma de darme cuenta si es que ha habido, en este caso, alguna transferencia de energía por radiación. Una forma de darte cuenta, por ejemplo, es viendo el espectro energético de una persona. Por ejemplo, así, este es un diagrama energético, es un esquema energético donde las regiones de mayor temperatura son las de color rojo o color naranja. Ahí están las regiones de color amarillo, por aquí, en esta parte, y rojo, más tendiendo a un naranja, indican en este caso regiones de una mayor temperatura, mientras que el polo que está en medio de un color verdoso, obviamente indica una región de menor temperatura. Ahí está. Y por acá tenemos que cuando un cuerpo está a cualquier temperatura, emite energía. Es un emisor.
según el modelo, acá se habla del llamado cuerpo negro, el modelo de cuerpo negro. ¿Qué nos indica? Allá, en este caso nos indica qué tan buen emisor o absorbedor puede ser un cuerpo. En el caso del modelo de cuerpo negro, se considera un perfecto emisor o un perfecto absorbedor de energía, es decir, emite toda la energía que se le da o absorbe toda la energía que llega a él. Correcto. Y de aquí, las curvas que representan la intensidad de radiación electromagnética que emite o que absorbe estaría así, en esa región, donde el rango visible, que es de violeta al rojo, en esta escala de longitudes de onda, más o menos debe estar entre 380 a 700 nanómetros, correcto. Luego, que conforme aumenta la temperatura de esa sustancia o de ese cuerpo, acá se comienza a irradiar una mayor cantidad de energía. Eso es lo que tenemos. Muy bien, por ejemplo, cuando yo tengo aquí dos hornillas, por ejemplo, la hornilla que tendrá mayor tamaño va a irradiar una mayor cantidad de energía. Es decir, la energía por radiación va a depender del área de la superficie que se encuentra a esa temperatura elevada a la cual va a irradiar. Y por acá hablamos de la emisividad y hablamos de la corriente térmica, como en este caso el área de la superficie a la cual se emite por E, que viene a ser la emisividad de un cuerpo, que varía entre 0 y 1, me indica qué tan buen emisor o qué tan buen receptor de energía puede ser, el sigma, que es la constante Stefan-Boltzmann, y cuyo valor es 5.67 por 10 a la menos 8 watt por metro al cuadrado, Kelvin a la cuarta, y por la temperatura elevado a la cuarta potencia. Y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Muy bien, ahí tienen otra aplicación. Y por último, la radiación y absorción. Por ejemplo, cuando un cuerpo emite, es porque también tiene que absorber energía, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a emitir sin haber absorbido antes. En este caso, la tasa de absorción sería pues el área de la sección por la emisividad, por la constante Boltzmann, por la temperatura, en este caso, de la superficie. ¿Correcto? En este caso, aquí. ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos el entorno a otra temperatura? Entonces la corriente de calor sería igual a esta cantidad de energía que le va a dar el entorno, menos la cantidad de energía que va a emitir aquí, o que va a absorber, en este caso, la superficie, ¿correcto? Eso es lo que nos quiere decir. Esa es la tasa total o la corriente total de energía térmica. Y por aquí podemos factorizar esto y me queda que esa corriente térmica sería igual a que al área de la sección por donde se va a emitir energía, por la emisividad, por la constante Stefan-Boltzmann, por la cuarta potencia de la temperatura, menos la cuarta potencia de la temperatura de la superficie. Y esa temperatura es medida en un entorno. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Y esa ecuación aquí es, en este caso, válida también para la convección y depende de qué, de la diferencia de temperatura entre dos cuerpos, ¿correcto? Ahí tengo una aplicación y con eso terminamos esta parte, chicos. Ahí está. ¿Bien? Desde aquí podemos ver de que la transferencia de calor no es solamente propia o característica de, vamos a llamarle, cuerpos preferenciales. En verdad se da con cualquier tipo de cuerpo. ¿Por qué? Porque esta curva de la emitancia espectral, como se le conoce, de repente ahora, en el siguiente ciclo que vean Física 2, van a ver, cuando un cuerpo irradia energía, ahí es cuando se habla pues de esta llamada emitancia espectral, correcto. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Y de ahí podemos decir que en este caso, acá, vamos a considerar que esa emitancia espectral va a depender del área de la región en la cual se está emitiendo. Correcto. Va a depender también de la emisividad y va a depender también de la temperatura a la cual alcance superficialmente y la temperatura también del entorno con la cual podemos hallar la llamada
corriente neta, donde vamos a ver en este caso, aquí, la cantidad de energía que transfiere el entorno, menos la cantidad de energía que se emite de la superficie. Muy bien, chicos. Ahora sí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Adelante. Profesor, Dime. yo tengo una pregunta, pero es con respecto a la siguiente práctica. Ya, dime. ¿Va a ser este miércoles o se va a postergar? No, Porque por este motivos de... miércoles va a ser. ¿Por qué? ¿Por qué se debería pasar? ¿Qué pasó? Bueno, es que dicen que es feriado y hubo problemática con eso. ¿Ah, es Bueno, pues... feriado? A ver. ah, Espérate. San No, Pedro, San no lo Pablo, sé. creo. Ah, chispas. Mira, oficialmente la Facu no ha dicho nada. Yo te engañaría. Ah, 29, claro. San Pedro, San Pablo, pues, ¿no? Buen punto. No te sabría decir. Si es que nos comunican algo, normal, ¿no? Pero el miércoles yo tengo planeado hacer clase con ustedes. No, no nos han dicho nada. La verdad no nos han dicho nada. Te engañaría si te digo sí o no. En el calendario del Estado, ¿han visto? Porque eso sí aparece en el calendario del gobierno. No sé si han llegado a ver. ¿Alguno de ustedes lo tiene en la mano? En el calendario del peruano. A ver. Déjame ver. Me da curiosidad. Veamos. A ver, gobierno del Perú. Ah, mira, el siguiente feriado nacional es miércoles 29. Bueno, como estás de feriado, no hay problema. ¿Hoy día están en casa o hoy día los han hecho ir a la universidad? ¿Están en la uni o están en su casa ustedes, chicos? En la uni, profe. Chicos, cuídense porque supuestamente ayer, antes de ayer, creo que salió el ministro de Salud, dice que vamos a comenzar nuestra cuarta ola. Cuídense, no es broma. Yo he visto varios fríos de mi familia, espero que no les acontezca lo mismo. ¿Bien? Entonces, bueno, sigamos cuidándonos y, como les digo, ¿no? Tratar solamente de estar, como decía, bien cuidados y ser precavidos. ¿Muy bien? Mira, si, bueno, acá lo dice, no sé, o pueden hacer ustedes clase virtual, si van a estar en casa, no creo que haya problema, ¿no? O alguien tiene planeado, no sé, su viaje al extranjero, o se van a Cancún, a Islas Canarias, Puerto Vallarta, no sé, o Acapulco ya por último. Si no hablamos inglés ya no vamos a Acapulco, ¿no? ¿Alguien tiene algo planificado? ¿O podemos hacer clase normal? No sé, ¿qué dicen? Hablen, chicos. Por mi parte, estaría bien dar clases, profesor, pero no sé por lo demás. ¿Cómo? O sea, por mi parte, normal, estaría bien dar clases este miércoles. Claro. Yo soy de la idea de avanzar, ¿no? Como estamos en casa, porque si es feriado, bueno, no te van a obligar a que vayas, ¿no? En casa, que es lo normal, te puedes conectar, ¿no? Claro, pues. ¿Qué dicen? ¿O quieren descansar el miércoles? Que hemos descansado domingo. Bueno, no hemos descansado, lo hemos recuperado al final del sábado. El miércoles avanzamos normal, chicos, ¿ya? Porque ya nos queda que primera ley, segunda ley, y con eso ya, ¡pum!, matamos el ciclo. Ya no nos queda mucho. Profesor, disculpe, buenas tardes. Dime. Buenas ¿Qué tardes, temas caballero, dime. abarcará la cuarta PC? Desde la parte de... ¿la última parte cuál fue? Ondas estacionarias, ondas sonoras y hasta lo del día de hoy, nada más. Ujú. Ok, profesor, gracias.
Muy bien. Listo. Profesor, disculpe, dijo que subamos algunos problemas en el Classroom Ah, ¿llegaste a de, subirlos? A ver, vamos a ver. de lo que le faltó en las diapositivas, dijo. Ajá. Déjame ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. Acá. Ya. A ver, Natalia. Wow. A ver, acá. Oigan, y el video, es gracioso, pues tiene que subir con video. A ver. Ya. A ver, pero un ratito que cargue. Acá también voy a hacer que cargue. Ya. Ujú. Bien, PPT Classroom. Muy bien. Ya. Háganlo más ordenado, nomás. Lo que yo me doy cuenta que su letra es bien desordenada. Ya. Allá, Ismael lo has compartido acá. Y allá, este de los puntos vamos a ponerlo adelante, ¿ya? Para la cuarta, ponlo acá adelante. Al principio que está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, esto lo he subido ayer. Movimiento ondulatorio. ¿Este es esto del ejercicio que has hecho, Ismael? Sí, profesor, empezó dos videos. Allá. Allá, que cargue. A ver, vamos a ver. Perdón. Ujú. Un momento. Ahí está. A ver. Y el video no puede ser cargado. Servidor red falló. Uy, chipas. Ya, voy a tener que descargarlo. Caballero. A ver, lo voy a pasar con el otro. Ahora vamos a probar con el primero, ¿ya? Ujú. A ver. Ya, a ver. Nada. Está raro. No, antes fue. No, no. Ya no hay problema. Si está bien grabado, a ver, voy a intentar descargar, ¿ya? Bueno, a ver, si sale aquí, se puede ver normal. Uy, bueno, ¿qué no lee? Ah, mira, yo lo he descargado y sale con cero bits. Vuélvelo a cargar, mi estimado. Ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí, Sale con 0 bits, ¿ves? O sea, no hay carga prácticamente. Lo has subido mal de repente, o no lo has dejado subir bien. Chequéalo eso, ¿ya? A ver, ¿quiénes son los que han subido? Vamos a considerar ahí. Y ya. A ver, es Ismael, Diego y Natalia. Ya, vamos a poner por acá. A ver, ahí está. Un punto más. Ya, Diego es uno. No, Ismael es uno. ¿El otro quién era? Su apellido. Andía Fernández, profesor. Fernández, ¿qué? Andía Fernández. Ah, Andía. Díaz. Sí, Ya. profesor. Díaz Fernández. Lleva tilde Fernández, ¿no? Sí, Andía también en la I. Allá en la I. Allá, perdón. Diego Fernández. Tu nombre es Daniel, ¿no? Diego.
Ah, perdón. Diego. Es aquí. Profesor, Ya, entonces, ¿sube el video? Entonces. sí, tienen que subirlo para ver Ya. cómo están explicando. Pero trata de No. hacerlo ordenado. En el examen yo he visto algunos pucha que como rascado de gallina me han entregado, no se pasen, pues. O sea, está bien que estemos en pandemia, pero, o sea, practiquen escribir, pues, hasta las patas escriben. Y falta uno. Natalia, ¿tu apellido cuál es? Vallarta. Natalia. Hola. ¿Sí? ¿Alguien me dicta? Profesor, Natalia me dice que tiene un inconveniente ahorita y se ha salido de la reunión. Es Vallarta Ulloa. 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 Nombre es. Natalia. No, ya. X. Ya. Entonces ahí lo suben con todo. ¿Ya? Es decir, su solución ya está. Ya ustedes tres. Bueno, de Dávila, de Andía y de Vallarta. Ya está. Entonces, ya tienen ahí su tareita hecha, ya lo han hecho. Y lo único que faltaría sería pues el video. Háganlo hasta mañana antes de las 8. Mañana antes de las 8 ya les considero. Y hay máximo 2 puntos. Así que está bien explicadito, bien detallado. Muy bien. Hasta mañana, hasta las 8 de la mañana. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Si son 3 nada más, ¿no? O me estoy pasando algo. A ver. Este es. No, esto ya fue. Esto ya fue. Fue Diego, Paolo, ya, Andía Fernández, ya está. Natalia Vallarta, ya está. Y Ismael, Ismael está acá. Ismael también, igualito, ¿ya? Por favor, vuelve a grabar el video que no se veía, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces va a quedar pendiente eso. El día miércoles me hacen acordar, ¿ya? Muy bien. Listo, señores. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? Adelante. A ver, por acá. Sábado es cargado para mí. Por eso, pues, vas a hacerlo esta mañana. ¿Qué más quieres? Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Adelante. Muy bien. Listo, señores. Entonces, por aquí nos quedamos. Listo, cortamos la grabación. Recording stopped. Y ni bien tenga la grabación, lo subo al toque al aula virtual. ¿Ya? Muy bien, señores. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos el día miércoles para continuar con nuestra sesión. Muy agradecido y muy buen